Esta es la historia de Carlos, un recolector de café que trabajaba en una finca cafetera llamada Momota. Antes de llegar a este lugar, Carlos solía tener muchas fincas de las cuales vivía a partir de la ganadería, pero un día un grupo armado al margen de la ley invadió sus tierras. Los invasores lo amenazaron con matar a su familia si no entregaba los predios que iban a ser utilizados para el cultivo de drogas, como sustento económico para esta guerrilla. Fue así como Carlos renunció a sus tierras, trabajo y hogar para poder salvar a su familia. Encomendándose a Dios, rogó para encontrar trabajo que le permitiera sostener a su familia dignamente. Al poco tiempo, Carlos llegó a Momota por recomendación de un amigo. Desde ese momento su relación con Dios se fortaleció un poco y por lo tanto pidió permiso a su patrón para asistir cada 8 días a la misa que se daba en medio del pueblo. Una vez Carlos se encontraba vuelta en Momota, su labor consistía en recolectar café bajo la luz candente del sol hasta agotar el día. En su primer día de trabajo notó un olor extraño que decidió ignorar, pero poco a poco se fue enterando que su trabajo no era un trabajo común. Las miradas de sus colegas eran extrañas, suspicaces, tal vez perdidas, como si hubiesen abandonado la realidad. Mientras trabajaba, se topó con la mano de otro trabajador. Este era Juan, que había agarrado el mismo grano. Notó que su colega estaba muy asustado e intentó calmarlo, hasta que vio que sacó de su bolsillo una pipa casera llena de polvillo blanco. Le ofreció fumar un poco y Carlos entendió por primera vez en su vida lo que era el bazuco. Ante las arduas jornadas laborales, Carlos se veía obligado a pedirle prestado la pipa a Juan para así poder aguantar las largas jornadas que debía cumplir. Trabajó fuertemente cada día para recolectar la mayor cantidad de granos posibles y así acumular la paga para enviarle a su familia. Cada domingo, como de costumbre, Carlos iba en el transporte comunal de las fincas del sector que se dirigían al pueblo para asistir a la misa del Padre Gabriel. No obstante, cada paso del tiempo cada vez fue menos. El dinero que le enviaba a su familia disminuía y era más distante el tiempo entre cada misa a la que asistía, pues la adicción de Carlos estaba adquiriendo cada día más poder y lo iba consumiendo poco a poco. Luego de 8 meses de trabajar en la finca, Carlos estaba consumido totalmente por la adicción. Su salario lo debía todo gracias a las deudas por comprar esta droga y perdió totalmente a su familia. Al 10º mes de trabajar en la finca, estudiantes de todas las carreras de la Universidad Javeriana, como parte del programa Misión País, encargada de llevar educación, salud y entretenimiento a las zonas que carecían de estos servicios, llegaron a las fincas cafeteras de la región. Uno de los estudiantes, Camilo, en un recorrido por Momota, apreciando el olor tan característico del café, se confundió con un olor amargo que le secaba los labios. Carlos, al darse cuenta de la actitud de Camilo, le dijo: «No se preocupe, ese es el olor de nuestro pequeño truco». En esas, Camilo se acerca a Carlos para poder preguntarle por el pequeño truco, y Carlos le muestra su pipa con la que diariamente consume bazuco. Camilo no duda en preguntar: ¿por qué lo hace? Carlos, mientras coloca un polvo blanco en su pipa, le responde: «Es la única forma que tenemos de enfrentar las jornadas de trabajo, el hambre, el frío, el cansancio y la soledad». Camilo empieza a pensar en un centenar de preguntas que hacerle a Carlos, pero, por su estado, es claro que no es el momento, así que se limita a sentir con la cabeza y acompañarlo. Al finalizar la jornada de trabajo, Camilo y los demás estudiantes son invitados al campamento para compartir un chocolate con pan. Al llegar, los estudiantes quedan asombrados por las condiciones en las que los recolectores viven, pues pensaban que al tener un sueldo tendrían al menos alguna pertenencia. Sin embargo, la realidad fue otra. Cada persona dormía en una colchoneta y una sábana, y solo tenían una muda de ropa, su única pertenencia. Camilo se acerca a Carlos para preguntar por la forma en la que vive, a lo que éste responde: «No, muchacho, no tenemos nada propio más allá que la ropa que llevamos puesta. El patrón nos da a cada uno una colchoneta con una sábana y nos acomoda en campamentos como este, en donde por caseta nos ubicamos 10 recolectores y a veces por el frío no tenemos ninguna cobija. El baño lo compartimos entre todos, al igual que la cocina». Camilo escucha atentamente pensando en las condiciones tan inhumanas en las que estas personas viven. Camilo empezó a comparar su vida llena de privilegios con la de Carlos. ¿Cómo podría explicar la brecha desigual que existe entre mundos, a pesar de vivir en el mismo país?
¿Cómo podrían justificarse las condiciones en las que vive Carlos? Lleno de preguntas, Camilo recordó sus clases y lo que le decía su maestro. Las prácticas de libre mercadeo, a pesar de buscar un crecimiento económico, terminan generando un efecto opuesto, aumentando las brechas sociales, la desigualdad y quebrantando los frágiles lazos sociales que aún conservan. Así, Camilo entendió el significado del conflicto armado en su país y las consecuencias, entendiendo la desigualdad y la violación de los derechos humanos. Los estudiantes de la misión deciden acompañar durante las siguientes semanas a los recolectores de Momota, pues se habían dado cuenta que desconocían mucho de este producto nacional. Así pasaron los días aprendiendo del proceso de recolección del café y de los sacrificios que deben hacer para producirlo. Con el tiempo, Camilo notó los efectos del bazuco en la vida de Carlos. No comía, no dormía, tenía muchas deudas por la droga, ya no tenía contacto con su familia y había dejado de ir a misa. Antes de volver a Bogotá, la misión en Momota decidió celebrar una misa para culminar las labores realizadas. Queriendo dejar un mensaje a los asistentes, el padre exclamó: como todos saben, hoy nos acompañan estudiantes de la Javeriana, fundada por la Compañía de Jesús, que busca transmitir conocimiento y cumplir con una misión de ayuda, tal y como estos estudiantes lo han hecho con ustedes. Ellos han logrado establecer su misión y visión, enfrentando diferentes eventos que dejan ver el dinamismo de la vida misma, y que San Ignacio ha visto como una nueva forma para buscar y encontrar a Dios. Si San Ignacio viviera en nuestra época, sería partícipe de misiones como la ejecutada, donde se abandonan las propias comodidades para aportar conocimiento y una renovación y fortalecimiento de la fe en Dios, permitiendo encontrar en él el camino al afrontar los problemas con valentía y firmeza. Para poder ayudar a los demás es necesario conocerse primero a uno mismo, y en esa medida la búsqueda de Dios es una herramienta indispensable para lograr esa misión. Al finalizar la misa, los estudiantes y recolectores de café volvieron a sus fincas respectivas, cuando en el camino un hombre de aspecto sombrío apareció. Carlos lo vio y no dudó en apartarse del grupo para encontrarse con él. Camilo lo siguió sigilosamente y al ver que se trataba de un jíbaro salió corriendo a la oficina del administrador de Momota. Al comentar lo que observó, Camilo le pregunta al administrador: ¿por qué no denuncian? ¿Cómo es que no hacen nada? A lo que el administrador responde: no es que no queramos, muchachos, es que no podemos. El narcotráfico ha sido tan influyente en el campo que pocos trabajan sin su dosis diaria de bazuco. Es una situación muy difícil de controlar, pues consumir droga no es un delito, y como en todo pueblo, la ley es del más fuerte. El que se atreva a denunciar terminará amenazado por los carteles. El narcotráfico ha debilitado al Estado, cosa que ha fortalecido la corrupción. Pensar en una Colombia sin narcotráfico o corrupción es ser iluso e ingenuo. Ante la respuesta, Camilo no desiste y decide reunirse a hablar con sus compañeros. Así les cuenta lo sucedido y todos quedan sorprendidos hasta que Mónica, otra estudiante, decide resaltar un punto que nadie había considerado aún: los efectos ambientales de la situación. ¿Cómo era posible que nadie hubiera pensado en el impacto ambiental? Mónica decide afirmar: para nosotros es muy claro que todos generamos pequeños daños ecológicos y debemos ser conscientes de eso. El narcotráfico ha dejado una huella muy grande en el medio ambiente. Como estudiantes de la Javeriana debemos buscar soluciones integrales que consideren al medio ambiente como eje fundamental del remedio. El medio ambiente no es un tema de religión, nacionalidad o costumbre, se ha vuelto un tema concerniente a toda la humanidad. Esta misión había afectado a todos a un nivel personal, pues estudiar en la Javeriana les había aportado criterio y carácter para adoptar una posición frente a las realidades de este país. Los estudiantes deciden dar un mensaje a los recolectores antes de volver a Bogotá. A la mañana siguiente, Camilo dice: en nombre de todos les agradecemos por su amabilidad y hospitalidad. Pudimos entender el significado de la expresión sabor amargo del café y los sacrificios que todos ustedes han debido hacer para que nosotros podamos tomar una taza de café. Solo queríamos recordarles que levantando la vista para ver más allá de su fiel pipa encontrarán aquello que los haga sentir felices y plenos. Sabemos que su situación puede ser muy difícil y que con estas palabras no arreglamos mucho, pero siempre que necesiten ayuda nosotros estaremos ahí. Tras el discurso todos aplauden y se abrazan. Los estudiantes de la misión se despiden de los trabajadores de Momota y con esa reflexión